Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros aquí comenzando otra sesión de Vivir Seguros, ahora para tocar un tema que es el reclutamiento. Y bueno, nos acompañan Nicole Ofelia desde la Florida, Ernesto Ramírez desde la Ciudad de México, Gabriel Andero también en la Ciudad de México y César Rojas, director general del periódico El Asegurador. Inclusive pues voy a aprovechar antes de comenzar para preguntarle a César cómo andamos, qué planes hay y luego ya comenzamos con todo lo que nos toca tratar el día de hoy. Bienvenidos a los que nos acompañan desde Zoom y también a todos aquellos que se hayan sumado y se estén sumando por Facebook Live. Ahora sí, César. Muy bien, pues buenas tardes también a todos al panel de los martes, que ya se va a volver ahí famoso por estar los martes aquí acompañándonos. Y bueno, nosotros esa semana, ahorita acabamos de tener una sesión de conversando con el asegurador, analizamos, bueno, presentamos un análisis sobre la venta digital de seguro de gastos médicos mayores, estuvo bien bueno, porque pues, es un análisis de un tercero que no tiene nada que ver con el sector, de cuál es la experiencia de compra de gastos médicos en línea, que no es que los puedas comprar en línea, pero hay un viaje de compra, ¿no? Desde cómo busca un usuario un seguro de gastos médicos, te das cuenta que nadie lo busca como seguro de gastos médicos, ¿no? Es un seguro para curarme, es un seguro por si me enfermo, es un seguro. Entonces, desde ahí es muy interesante el lenguaje que estamos utilizando como sector para llegar a la población. Eso lo tuvimos hace ratito. Mañana a las 5 de la tarde tenemos un Beyond patrocinado por Patria Re, donde vamos a tener a dos empresarios en seguros, que son Joaquín Brockman e Isaac Setune. Y la verdad es que va a ser muy interesante la plática porque ambos son empresarios cuyas empresas surgieron en medio de crisis, una en el 95 y una en el 2009. Así que pues va a ser bien interesante saber su perspectiva sobre la crisis actual y el papel de los agentes de seguros. Ambos agentes de seguros en su origen, ambos empresarios de seguros. Entonces va a estar bien bueno, no se la pierdan. Mañana a las 5 de la tarde. Y el jueves el foro para agentes, el asegurador, que empezará a las 4 de la tarde, un poquito antes de las 4 lo esperamos en la sala de Zoom. Ya me dijeron que qué envidioso soy, pero ese no se va a transmitir ni por YouTube, ni por Facebook Live, ni se va a grabar. Entonces, si no están conectados, se lo van a perder. Y entonces son 7 conferencistas y además nos vamos a quedar en una mesa de análisis muy informal que le denominamos After. El after del evento es para los trasnochados que se quieran quedar ahí a tomarse algo con nosotros. ¿Y si hay? Van a estar Rodrigo Bendaño de Arco, Daniel Guzmán de Grupo KC, Fer de la Torre de BTG Group, Dieter Cabral de Grupo Guías y me va a ayudar a poner el desorden Toño Fernández. Así que va a estar muy bueno esa chelita del final, ¿no? No, sí, promete. Ya me colgué un montón, pero eso es lo que vamos a hacer. Además, el asegurador va a presentar el jueves también todo lo que es su nueva estrategia de productos y comercial. Entonces no se lo vayan a perder. Y ya. Y ya. Me voy a quedar aquí porque el tema de reclutamiento, pues me gusta, ¿no? No, y además porque te lo pedí y gracias por aceptar, porque la verdad está en que te iba yo a anunciar, porque déjenme comenzar con esto, diciéndoles que pues realmente a mí me gusta mucho que esté César con nosotros hoy porque pues fue durante más de una década, creo que has cubierto los eventos de LAMP, realmente Sí, de los promotores de seguros. pues un poquito más de la década, desde 2003. Desde 2003, oh, sí, o sea que 7 años. todos esos. Entonces realmente ha visto, ha tratado, sabe un poco de eso. Y bueno, recogió en algún momento en una obra que pues ya desgraciadamente no puede circular, que dice cómo atraer, desarrollar y retener a los mejores, hablando de agentes de seguros. Y bueno, toca aquí algunos temas muy atractivos, dignos de ser examinados, porque de algún modo todas las historias que recogió César en esta obra, pues pintan toda una gama de actividades distintas en cada caso que los agentes, son los destinatarios, puesto que es lo que hacen los promotores normalmente. Se habla de que
de desarrollo, de varias cosas, pero hoy centrándonos en el reclutamiento, pues les quiero nada más pasar rápidamente un par de láminas como para abrir boca y comenzar justamente con esto. Ahí me dicen si se ve. Sí. Sí se ve. Bueno, decía César al comenzar el capítulo justamente sobre el reclutamiento, hablaba sobre que un equipo de alto desempeño está integrado por personas de alto desempeño. Esto que parece nimio es aplicable prácticamente en cualquier actividad, pero sí es cierto, si tú quieres un equipo de alto desempeño, pues debe estar integrado por personas de alto desempeño. Sin embargo, César se preguntaba, sí, está bien, pero ¿dónde están esas personas? ¿Cómo encontramos a los mejores y cómo distinguimos a los mejores, a lo mejor dice que a los mejores, cuando los tenemos enfrente? Yo creo que eso es algo que, digamos que forma parte de lo cotidiano o de lo programado por parte de los promotores o los encargados de justamente de, vamos a ver aquí. Pero vamos a ver cuántos agentes hay. Esta es la cifra bajada hoy, agentes vigentes, y estamos hablando de 49,079 agentes vigentes juntando seguros y fianzas. Eso es lo que dice hoy la autoridad. Y obviamente habla de los agentes persona física. Agentes empleados habla de 444, de agentes provisionales 7,449. Esto es algo interesante que seguramente comentaremos, porque de acuerdo con lo que yo veía en los reportes de César, en uno de ellos habla de que después de 4 años, por lo menos en una medición hecha en Estados Unidos, solamente quedan 13, lo que tiene que ver seguramente con alguna práctica que puede ser mejorable en la industria, puesto que el índice de bateo es bajo. Y apoderados de persona moral, estamos hablando de 5,807. Y bueno, vemos que hay 1,101 agentes persona moral y 296 asesores externos, que es una figura adicional a la autorización, como dice, con que cuentan los agentes de seguros, persona física y persona moral. Bueno, eso es un poquito, eso nos puede llevar a si realmente son suficientes o no son suficientes en número los agentes de seguros. Esta gráfica salió hoy y lo que nos muestra básicamente es, vamos a ver aquí, cómo se comportan, digamos, las compañías con canales tradicionales frente a las compañías ligadas a bancos. Y debemos decir que realmente hay una participación interesante por parte de las compañías ligadas a bancos. Digamos, en algunos casos la participación porcentual es alta, en otras no tanto, pero como quiera que sea, pues nos damos cuenta de que ya están jugando y están jugando, digamos, en este campo, ¿no? Ya me salí, espérenme tantito, porque creo que me equivoqué. Y esto sencillamente es como para ver realmente qué están haciendo. Estamos hablando de todo lo que están vendiendo, pero se presume hoy que justamente accidentes y enfermedades creció 10% en el último año. O sea, están hablando de julio a junio del año pasado a junio de este año. Pero también nos damos cuenta que es el único ramo que es de presumir, puesto que todos los demás están abajo. Y obviamente siempre con la famosa leyenda con la conciliación de Pemex. Obviamente, dado que es un año en el que sí hubo la renovación del programa de seguros de Pemex, pues el decremento baja y se vuelve de 1.7. Bueno, este es un escenario mínimo, que quería compartir con ustedes como para comenzar a abrir boca, ¿no? Así es. En principio, en México, sabemos que no todas las compañías reclutan, por lo menos no reclutan bajo el principio de capacitar y desarrollar. Yo creo que todos piensan en cómo atraer a los mejores, pero a veces ya mejores preparados, pues
por otras compañías o a través de mucho tiempo, ¿no? Pero desde su punto de vista, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de reclutamiento? ¿Dónde empieza? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los pecados? Y a lo mejor compensaría por pedirte, César, un panorama de lo que has visto a través del tiempo en esas incursiones anuales en los eventos digamos, por una parte del LAMP y por otro por tu cercanía con la gente de aquí en México en materia de, digamos, en promotores. Bueno, yo comenzaría diciendo que no nos sintamos especiales, ¿no? Nuestras broncas en México son las broncas de los Estados Unidos, son las broncas de otros países del mundo, tanto la atracción como el desarrollo de agentes, pues el mismo dolor en los dos países. Uno piensa, oye, es que en Estados Unidos son más avanzados. No, es igual, ¿no? Es totalmente igual. Y pues de 13% de 4-year retention, ¿no? Que es la tasa que miden para ver si alguien se quedó en la industria, ¿no? Después de 4 años se supone, calculan ya se quedó alguien a vivir de esto. Pues es 13 en el mejor de los casos, pero no es el común, en realidad es menos del 10%. Y bueno, ¿por qué? Pues porque reclutar a alguien, venderle la carrera de agente de seguros, pues es un reto, ¿no? Porque la imagen del agente de seguros tampoco es nomás aquí en México que está devaluada en el sentido de la percepción de la sociedad. O sea, los que estamos aquí sabemos lo que hace un agente de seguros y el valor que tiene, pero la percepción en la sociedad pues no es igual. De ahí que muchas promotorías utilizan, como hace muchos años, por ahí Ernesto se debe de acordar de estos anuncios en el periódico, esas reclutas masivas que hacían algunos promotores, todavía amigos nuestros, ¿no? Que se llenaban los salones de ahí del Sheraton o de cualquier hotel y ahora sí que quien pudiera, quien quedara vivo lo hacían agente, ¿no? Hoy en día, pues todavía hay muchos que no se animan a decirle a alguien de la sociedad, alguien que no conoce el sector, vente a ser agente de seguros, ¿no? Les dicen, te ofrecemos una carrera empresarial con amplias posibilidades de desarrollo. O sea, usan todas las palabras posibles para no decir que vas a ser agente de seguros. Entonces, cuando llegas, pues dices, es para ser agente de seguros. Ok, entonces, de entrada, pues creo que ahí estamos cometiendo pues un error, ¿no? Básico, que es no ser honestos desde el principio. Pero bueno, lo que yo he visto es que los promotores tienen un gran deseo de cambiar esto, lo hacen, y es una tarea titánica estar viendo gente que además pueda ser afín a tu cultura, que además pueda tener futuro en las ventas, que además se anime, ¿no? Entonces pasa un montón de pasos que tienen que suceder antes de que convenzas a alguien de que, órale, ya, quédate aquí y que te diga, perfecto, lo voy a intentar. De ahí, bueno, pues es otra historia, ¿no? En 4 años pasan un montón de cosas, desde los que acaban con la familia y los amigos y los primos y a todo mundo le venden y después se van, ¿no? Porque no les gustó, hasta los que hacen carreras exitosísimas donde, vaya, para nadie es secreto que hay agentes de seguros y muchos que ganan muchísimo más que cualquier director general del sector sin ningún problema, ¿no? En cuestión de comisiones. Entonces, bueno, lo que yo diría es que en México los promotores en ese sentido juegan un papel fundamental. Hemos visto intentos de compañías que quieren reclutar agentes de manera directa y la verdad es que son unas vueltas innecesarias donde además no les salen los números y hemos visto ahí 2, 3, no los vamos a mencionar hoy, pero casos pues muy, muy tristes donde hay campañas muy grandes y de pronto pues no se queda nadie porque el agente para entrar a esta industria necesita un líder, alguien que lo esté pues no carrereando, pues mentoreando, como se conjuga ese verbo, pero guiándolos en una carrera en donde se va a enfrentar un agente a un montón de nos, a un montón de negativas, a un tema bastante adverso, ¿no? Los primeros 2 años de la mayoría de los agentes de seguros, inclusive quedándose, son bastante cuesta arriba, ¿no? No es tan fácil para muchos. Sí, claro, hay garbanzos de libra, hay gente que vende desde el primer trimestre y es campeón. Bueno, sí hay. Y son los que normalmente los promotores ponen de ejemplo a los que quieren entrar, ¿no? Mira, en 3 meses ya se compró un coche. Entonces, nadie les dice que no todos son así, ¿no? Que esos son casos especiales. Ahora, ¿es posible hacerlo? Pues sí, claro. Pero no es el común, ¿no? Entonces, todavía hay que recurrir mucho a esta persuasión, digámoslo de la manera más elegante posible,
de esta carrera te puede dar muchísimo dinero. Sí, sí la puede dar, pero lo que no tienes es todo lo que tienes que hacer antes. Entonces, los promotores juegan un papel, les digo, muy importante en esto. Otra cosa que dices es que en México pocas empresas son realmente las que atraen nuevo talento a la industria, ¿no? Estaremos hablando de un puñado de empresas que hacen proactivamente una recluta de gente que no está en el sector, a través de promotores o programas de reclutamiento. Esto en Estados Unidos es igualito. Son 10 compañías las que reclutan, ¿no? O digo, 10 un poquito más. Porque cuesta mucho dinero atraer agentes de seguros. O sea, este esquema de atracción de promotores y tal es un sistema costoso, es un esquema costoso. ¿Y por qué? Pues porque tienes que usar muchos recursos, ¿no? Para atraer a alguien, ¿no? Y entra y muchos ni siquiera pasan la primera fase de evaluación. Y además, si no tienes una metodología bien para atraerlo y incorporarlo a tu promotoría, pues los dos se medio engañan y al final se decepcionan horrible los dos y terminan enojados, ¿no? Y pues yo diría que lo importante ahorita es que los promotores en México, por lo menos muchos de los que conozco, pues están preocupados por cómo mejorar, cómo atraer cada vez con mayor efectividad a agentes a la industria. Pero sí es todo un tema el reclutamiento, es un arte, digo yo, y de tener una vocación, ¿no? Los promotores deben tener una vocación de poder vender esta carrera, ¿no? No sé si alguna vez, no sé si me acompañaste a la entrevista con Alfredo Covarrubias y Paco Regil, ¿no? Que Paco Regil dice, es que muchos agentes piensan que ser promotor es un ascenso, ¿no? Y no, o sea, son dos carreras totalmente distintas. El promotor tiene que poder enamorar a la gente y venderle esto como una opción de vida con la cual se puede quedar. A mí se me hace algo súper padre. No, pues la verdad es que, bueno, hablas de algún modo tanto desde el punto de vista ético, tanto desde el punto de vista técnico, como pues realmente donde hay algunas fisuras que habría que subsanar. ¿Quién quiere añadir a esto? ¿Estarán de acuerdo en lo que dice César? ¿Por dónde le entrarían? Realmente si se requiere de argumentos engañosos para atraer gente, porque pues, en cualquier proyecto finalmente reclutamos para que ocupen puestos directivos, etcétera. O sea, el reclutamiento no es particular de los agentes, aunque hoy nos vamos a referir digamos, al reclutamiento de agentes de seguros, o mejor dicho, de personas para que sean agentes de seguros. ¿Quién quiere añadir algo a lo dicho? A Ese ver. dato que nos compartió César es de hace, bueno, yo creo que lo traes desde más vigente, pero yo el 2014, cuando llegué a México, me entrevisté con alguien del INRA, nos tomamos un café y platicamos, y me comentó la misma estadística y variaba en un punto en la diferencia que había en Estados Unidos versus lo que pasaba en México. En Estados Unidos la tasa de deserción era un punto menor que México, pero ese dato que tú nos acabas de compartir, me acordé perfecto, fue el mismo dato que me compartió esta persona del INRA, a nivel de estadística, con la tasa de deserción de los agentes después de 4 años, cuántos se quedan en el negocio. Y hablando respecto a cómo reclutan, yo me muevo activamente por LinkedIn, y LinkedIn efectivamente es una herramienta interesante de prospección para vender y para vender productos, para vender carreras. Si eres promotor y quieres reclutar, puede ser una herramienta interesante. Pero sí me ha tocado ver algunos casos, como dices, algunos como incubadora de negocios. Entonces me llamó tanto la atención eso como incubadora de negocios, y estaba asociado a una promotoría. No quise profundizar, pero para mí una incubadora de negocios es un contexto muy diferente al que te inviten a convertirte en agente de seguros. Creo que el lenguaje que se está utilizando hoy busca mucho el tema del emprendimiento. Emprende, sé tu propio jefe, nosotros te apalancamos durante un año, te apoyamos, bla, 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 pero no te cuentan, como dices tú, la parte compleja del otro lado de la tortilla. Te cuenta la parte bonita de la tortilla, la que no se quemó. Entonces, literal. Entonces, creo que el mensaje tiene que ser, yo creo, entre más claro sea el mensaje, y se entiende que por temas de marketing tengo que hablar un poco de la parte de emprendimiento, pero yo creo que entre más directo tú puedas hacer con la gente al inicio, es muy bueno, porque si no genera ese tipo de deserción automática, porque
te invitan a un proyecto donde vas a emprender, pero no te dicen esto, que vas a ser agente, yo creo que le pega fuerte a la profesión de agente. Yo creo que se debiera, desde mi punto de vista, uno debiera reclutar con el nombre en alto, busco personas que quieran hacer agentes seguros y ahí le pondré un discurso diferente o le complementaré algo que sea lo atractivo de la carrera. Pero yo iría con ese discurso, busco agentes de seguro, busco personas que se quieran convertir en agentes de seguro, gente que le apasionen las ventas. A veces he visto avisos en LinkedIn donde dicen de algunas aseguradoras y promotorías, dicen personas que gusten de las ventas. Yo creo que para este negocio no te tienen que gustar las ventas, te tienen que apasionar, porque vas a vivir de este negocio. Vas a tener a lo mejor meses complejos, meses muy buenos, pero la pasión es lo que te mantiene vigente y te mantiene en actividad comercial. Creo que por ahí va mi comentario de lo que preguntaba Genorio. Eso llevaría una pregunta. ¿Qué hace falta para ser claros? Querer, ¿no? Querer ser claros. Mira, aquí hay todo un tema, porque todo esto que platicó César, y desde luego coincido con él y con Gabriel, ha sido, pues yo no sé si comunicar o engañar. Y aquí viene un punto que es interesante. Yo busqué en un libro del ocultismo, en el libro negro de la comunicación, que era el reclutamiento, ¿no? Y aquí decía que era el atraer a candidatos potencialmente calificados para una organización. Bueno, con las prácticas que hemos visto en la historia de cómo se recluta, porque hay esas que evocaba César, en vez de reclutamiento aparece leva en la revolución. O sea, cualquier cosa que tenga dos ojos, para empezar, ya se está juzgando como si fuera potencialmente benéfica para una organización. Creo que ahí hay un desperdicio enorme de recursos, de todo. Ahora, ¿por qué se llega? Porque muchas veces el reclutamiento está fijado en metas cuantitativas, no en metas cualitativas, ¿eh? Ese es un primer punto que a lo mejor vale la pena que se reflexione. Porque un promotor que no recluta por lo menos tantos al mes es mal promotor. ¿Incentivos perversos ahí o qué sería, Ernesto? Sí. No, desde luego, hay bonos de reclutamiento y bonos de todo tipo. Los programas de compensación cada día son más sofisticados y espero que afortunadamente hoy la informática permite administrarlos. Pero si yo te pongo la meta de que tienes que reclutar por lo menos a 10 cada mes, perdón, y verdaderamente no sé si eso sea la mejor forma de buscar a los mejores, ¿sí? Pudiera parecer que si jalo a 10 a lo mejor me encuentro uno bueno, pero yo no sé si a lo mejor debería concentrar mis energías en buscar al bueno y no en buscar a 10, de los cuales voy a terminar prescindiendo de 9. Ese yo creo que es un punto que deberíamos ver. Número 2, la recluta, pues no sé, yo creo que de muchos años para acá se sigue haciendo de una manera muy parecida, con la pena de decir que ofrecemos posiciones para ser vendedor de seguros, ¿sí? Y desde luego, bien lo decía Gabriel, solamente vemos lo bonito. Oye, en 3 meses este señor se compró un auto, sí, en 3 febreros, seguramente, ¿sí? Pero el asunto es que no se dice la parte de decir, oye, ¿tienes disciplina para el trabajo? ¿Eres permeable a recibir un método de trabajo, a un método de prospectación, a un método de abordaje, a una forma organizada de llevar a tus prospectos, a una forma de preparar las ofertas, de no improvisar, de no mentir, de capacitarte, de bla, 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 bla? Si haces todo eso, lo más probable es que en un periodo de 1 a 2 años empieces a ser exitoso en esta carrera, ¿sí? Pero fíjate, ¿qué se vende? No tienes jefe, ¿no? Perdón, quiero que faltes a 2 reuniones a la promotoría a ver si no tienes jefe. Punto número 1. Y punto número 2, que no tienes jefe además del promotor. No, tienes 20 o 30 o 40 jefes que son tus clientes, ¿sí? Que te puedes levantar a la hora que tú quieras, pésimo mensaje.
Yo todos los agentes exitosos que conozco son tempraneros, todos. Y son más tempraneros que cuando eran funcionarios. ¿Sí? Bueno, Oye, ¿perdón? ayer justamente abonando a lo que dices, una persona dice, es que yo creo que me voy a dedicar a las ventas porque quiero ser dueño de mi tiempo. Y le dije, yo creo que no, yo creo que no estás en la carrera. Digo, no estás apuntando bien. Así es. Aquí viene un poco la situación. Tienes que tener claro que tienes que trabajar mucho, con método, con disciplina, venciendo obstáculos, ¿sí? Teniendo fortaleza de carácter. Es más, yo te diría que trabajando hasta más de lo que trabajas como empleado, ¿no? Quizás de eso venía el comentario de la persona que nos acompañó hace un par de sesiones, que decía que él por eso no le gusta venderle a los empleados, porque no entienden o no entendemos, en mi caso, con toda esa situación. Pero en realidad el punto de veras hay que ver por qué habríamos de tener un mejor resultado si no queremos cambiar las formas de hacer las cosas. Seguimos mintiendo, seguimos ofreciendo cosas verdaderamente fuera de contexto. Y yo preguntaría, esa cifra que tú presentaste ahorita, supongo que es la que es más actualizada. Así es. Pero si tuvieras esa cifra hace 5 años, sería muy parecida. La masa de agentes no crece. ¿Sí? Y si además a eso le aplicas el criterio, que no sé ustedes me dirán si miento o no, de que aquí se aplica perfectamente la ley de Pareto, donde solamente una quinta parte de ellos da los resultados esperados, pues tenemos un problema de falta de cobertura. O sea, curiosamente, vamos a terminar concluyendo que faltan agentes. Porque para el tamaño de la población ocupada en este país, y aún considerando solo los 3 primeros segmentos sociales, no alcanzan a cubrir. Paso 1. Paso 2. La chamba administrativa que tienen que hacer los agentes, la informática no se las ha resuelto. Hoy quiero ver que tú asegures a una tlapalería ahorita. Tú sal y hay muchas tlapalerías, muchas farmacias, conquista el mundo. Quiero ver el llenado de un expediente para asegurar un negocio ahorita, que tiene que pasar por una serie de requisitos impresionantes que la gente tiene que emplear su tiempo en eso. ¿Sí? Y número 3, que la póliza venga bien, que se cobre bien, que se aplique bien. Todo esto hace que un agente tenga un límite en el número de pólizas o de clientes que puede administrar sin ayuda. Ya después le entramos a que tenga su estructura, como Gabriel comenta muy frecuentemente. Pero es cuestión de costo-beneficio también. Y mi último comentario sería, yo creo que también se busca mucho a la gente que tiene demasiada necesidad económica. Y yo lo que creo es que se debe buscar a la gente que tenga la necesidad de crecer económicamente. O sea, Bueno, yo creo que hay un hambre diferente. El hambre física lo único que hace es focalizar a la gente en búsqueda de comida. El hambre de progreso es otro tema, que no es el mismo, ¿eh? No es el mismo. Y ya por último, el nivel socioeconómico es importantísimo. Las ventas empiezan por relaciones y las relaciones se dan por afinidad. Y la afinidad tiene que darse en un contexto donde compartamos hábitos, costumbres, lugares, etc. Yo creo aquí que estamos perdiendo lo fino por lo masivo. Esa es mi idea. A ver qué les parece a ustedes. Pues yo me iría al margen de que ahorita comentamos algunas cosas que están anotando aquí en el chat. Que cuando se habla entonces de los mejores, ¿dónde están los mejores? Pues yo creo que debe haber de algún modo un compromiso de hacer los mejores. Porque al final, pues yo no sé si se puede hablar de un perfil de agente exitoso, porque cada uno lo maneja de distinta manera. Alguien lo está comentando aquí, yo fui rechazado como posible agente y aquí sigo. Y vaya, y acabo de escuchar otra cosa recientemente que igual es el mismo caso, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa ahí? ¿Realmente se puede pensar en un perfil? ¿Cuáles son los básicos? ¿Qué pasa? No, César. no hay. No hay un perfil de agente exitoso, sin duda. Esa es una discusión que han tenido los promotores durante mucho tiempo. Hay un perfil ideal para cada promotoría y cada agente. O sea, te tiene que adaptar a cierta cultura, a cierto tipo de trabajo. Pero un perfil ideal no hay, ¿no? Porque hemos visto casos de gente que contra todo pronóstico es exitosísima y gente que además contra todo pronóstico falla terriblemente. Dices, oye, se tiene el perfil ideal y míralo, qué bien se viste y qué bien se desenvuelve y tal, y no es capaz de ir a hacer una venta, ¿no? O sea, hay de las dos cosas. Entonces yo creo que ahí mucho tiene que ver con que haya también una empatía y que haya un proceso de reclutamiento, que muchos promotores lo tienen muy bien armado, entre primera entrevista, segunda entrevista, y luego, y hay otros que son más sofisticados y dicen, no, pues si yo lo invitaría a comer a mi casa, entonces sí, parte de esa promotoria, ya mucho más romántico, ¿no?, el tema, pero sí, no hay uno. Y lo que sí sucede con mucha frecuencia es que hay agentes seguros que llegan a la industria a una promotoría que no es la suya. ¿Me explico? O sea, si tú los ves desde fuera y dices, es que esta persona con estas cualidades, si estuviera con este promotor, la haría perfecto. Pero entonces resulta que también hay unas políticas de empresas donde dicen, no, tú no puedes pedir este promotor, esta gente no se lo puedes pasar a esta promotoría porque hay que comprarlo, porque hay que una penalización y eso que tenga ahí. Pero no hay, yo digo, no hay un perfil ideal. Hay gente que tiene ganas, tiene talento y además también hay quien vende muchas pólizas de poquita prima y hay quien vende poquitas pólizas de unas primas de este tamaño. Entonces también es como dice Ernesto, pues tienes que ver que un nivel socioeconómico empate, no es lo mismo que digas, le voy a vender a los maestros aquí en un pueblo en Michoacán, a que pues, te vas a parar en el country club de la sede que tú quieras a vender un seguro, ¿no? O sea, sí es totalmente distinto. Creo que de ahí lo complejo de un reclutamiento, ¿no? Que tiene que ser muy adaptado al estilo de una promotoría, de una compañía inclusive, porque además hay compañías que son muy permisivas y dicen, no, tú trabajas conmigo y puedes trabajar con quien tú quieras. Y hay otras compañías que dicen, no, yo te recluté y aquí te quedas, ¿no? Por lo menos los primeros 4 años, no quiero que ni te asomes a ver el sol, si no es el sol que yo te pongo en esta ventana, ¿no? Entonces, eso pasa todavía y bueno, pues uno tiene que entender que las dos cosas tienen sus propias lógicas, ¿no? Pero a eso obedecerá, por ejemplo, el envejecimiento digamos, de la población de agentes. Aquí nos comentan justamente que los jóvenes, por ejemplo, se ambicionan ganar bien, pero les gusta la libertad. Yo también diría que en cierta medida no se trata de no tener libertad, sino de actuar con estrategia y también responsablemente. Pero no sé ahí, por ejemplo, ustedes cómo ven el tema de la juventud y reclutamiento. ¿Puede llegar a ser una salvación? Cuando se habla de juventud, ¿es a partir de qué edad? Porque también muy jóvenes pareciera que pues no les abren las puertas tan fácilmente. ¿Cómo ven ese marco? Yo he visto algunos casos que he trabajado con algunas promotorías que ya tienen, como dice César, un proceso de reclutamiento y también por filosofía de la promotoría buscan gente de cierto segmento, de cierto perfil, y hay gente que no entra a ese lugar o gente que sí entra. Muchas yo he visto que han ido a reclutar a universidades y por ahí han tenido algunos buenos resultados por un tema, como decía Ernesto, de la red de la gente que puede tener ese recién egresado de una universidad, por los amigos de la familia, de los papás, etc. Y en algunos casos son perfiles bien exitosos y en otros casos son personas que están un tiempo, un año, no ven el resultado que quieren y termina con todo este proceso que ya hablamos de la deserción. Yo creo que no sé, más allá de, bueno, hiciste tu proceso de reclutamiento, yo creo que es clave, y algunas compañías lo tienen, este acompañamiento, pero real, de este gerente o líder de desarrollo. Lo han incorporado muchas promotorías, pero a veces no es tal, no se da ese real acompañamiento. En la práctica, si yo, por ejemplo, no tengo empleo y me empleo como agente y en 3 meses no cobro, de verdad te voy a decir bye, literal, porque necesito vivir.
Al igual que alguien que decidió emprender como agente y en 3 meses no cobró, se va a ir. Entonces yo creo que el tema, por un lado, el proceso de reclutamiento tiene que estar, los filtros de reclutamiento deben existir y perfilar a la gente en función de tu filosofía, en la cultura de tu promotoría, pero clave yo creo que es el tema de este gerente de acompañamiento, de desarrollo, en algunos lados le llaman segundas líneas, a toda esta gente que está impulsando a que estos nuevos agentes puedan colocar productos y que en 3 meses puedan ver ingresos. Porque al final la historia puede ser muy bonita que te contaron al inicio, pero si en 3 meses no cobraste, lo que vas a hacer es armar tu currículum y empezar a mandarlo, literal. Entonces, creo que la labor que haga puntualmente el equipo de desarrollo que tienen las promotorías es clave, porque si no cobran, se va la gente. Lo hablaba con una directora de una promotoría hace un par de días y me decía, ingresaron tantas personas y cuando revisamos los números de fin de mes nos dimos cuenta que se habían ido X número de personas. Y yo le pregunté, ¿y por qué se fueron? ¿Por qué no cobraron? Entonces, ¿dónde está el problema? Me dijo en el perfil. ¿Y habrá responsabilidad, por ejemplo, en el gerente de desarrollo? Me dice, sí, también. Entonces, hay cosas que hay que equilibrar. Por un lado está todo el proceso de reclutamiento de ingresos, pero también todo el equipo de soporte que te ayuda a colocar tus primeros productos, porque eso te garantiza que tengas ingresos permanentes y te mantengas en el negocio, porque de eso se trata. Si no colocas nada, te vas a ir a los 3 meses. Ahora, se habla, por ejemplo, en cuanto al justo, a que el reclutamiento afecta a la vida del reclutado y de la familia, por una parte. Y por otro lado, yo no sé cómo verían el tema del compromiso que se debe tener en el reclutamiento para justamente llegar al punto que aquí nos mencionan, que en la práctica, pues a veces no existe tal acompañamiento. Ya están ahí, se les deja bastante solos, o sea, que a ver qué haces y cómo, o sea, cómo te las arreglas para quedarte en el negocio. Y obviamente, quizá por eso también, entre otros muchos factores, digamos ahora sí que la deserción, y como dicen aquí, finalmente también es porque a veces se necesita solamente dinero, ya lo mencionaron aquí, y la verdad es que indigna mucho que no haya, yo creo que también ese tipo de apoyos, ¿no? Como que está olvidando el promotor que recluta desde su punto de vista. ¿Quién quiere opinar? Yo no creo que esté olvidando nada. Yo creo que una promotoría siempre se basa en su 80-20. Bueno, desde luego en el 20 favorable, ¿sí? Ajá. Donde vas a tener una banda de intermediarios consentidos y pues lo demás, lo que salga es bueno. Hay todo un tema ahí, mira, yo creo que lo que debería a lo mejor reflexionarse es que mientras no cambiemos la idea de qué quiere hacer esa promotoría, con qué agentes quiere tener, con cuántos quiere tener, porque hubo promotorías en la historia de 400 agentes. Sí, sin Por duda. ahí en algunas compañías, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo un promotor podía atender a 400 agentes. Yo creo que nunca los conoció a muchos de ellos, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, la pregunta es cuál debería ser el tamaño máximo de una promotoría para que ese acompañamiento, esa asesoría, ese apoyo verdaderamente se pudiera manifestar y entonces sí materializar ese valor agregado de la promotoría. Número 3, aquí falta una variable que se llama financiamiento, ¿sí? Mientras por un lado el recurso se tira en gente que se va a ir a los 3 meses porque no cobró, ¿sí? Probablemente ese recurso sería mejor empleado en apoyar a gente con un perfilamiento mucho más estricto, ¿sí? Mira, yo por ejemplo, a lo mejor un perfil como tal no existe, pero hay un tema que es obvio y elemental, que sepa sacar un porcentaje, ¿no? Sí. Y perdón, a veces veo reclutas donde no se sabe sacar un porcentaje. Por eso no creo en que el número sea lo importante, sino ciertas habilidades, cierto mínimo de habilidades que después puedan ser lo suficientemente maleables
para conducirlos allá. Creo que se invertiría mejor el dinero en hacer un compromiso que parta incluso de lo financiero, ¿sí? A no a generar una masa de proceso que después lo que tenemos es un buen agente, a lo mejor de 105 buenos agentes y 95 resentidos. Y peor todavía, posiblemente de esos 95 resentidos, 30 subagentes. Que desde luego no existen, pero luego por ahí se los encuentra uno. De pronto sí aparecen. Oye, de pronto aparecen los fantasmas. Así es. Oye, pero bueno, oigan, la cultura organizacional, ¿qué tanto pesa en eso? A la hora de digamos, ¿existe realmente, creen que exista la cultura o se olvide en aras de tener que vender? Porque pues, aquí nos comentan inclusive que cuando hay acompañamiento en ocasiones, la presión hacia los amigos y diría que hasta familiares del prospecto, todavía gente, pues, recibe una presión enorme y yo la entiendo porque al final yo creo que el acompañamiento o quien acompaña, pues tiene que demostrar que sabe vender y seguramente que hace, pero hasta lo indecible para poder colocar una póliza y en su afán, pues de demostrar que se puede y también pues, para que a lo mejor se lleve la gente pues algo de comisión si es que se la pagan, ¿no? Sí, pero tú demuestras si sabes vender cuando no le vendes a un familiar, véndele a un extraño. Tu mercado en la familia se acaba rápido, Sí. el otro no. En uno de los libros de Brian Tracy, comenta un tips para el tema de reclutamiento. Y a mí un par de veces se lo he comentado a algunos promotores. Dentro de todos sus procesos, algunos lo están aplicando. Lo comenté en unas sesiones. Y lo que comparte Brian Tracy dice, si buscas un agente o un vendedor, busca dentro de todas esas características la de la autogestión. Cualquiera te puede decir que se autogestiona, sin duda, ¿cierto? Porque es como el Excel aguanta todo, ¿cierto? Pero pregúntale cuál fue el último libro de venta que se leyó y qué fue lo que aplicó. Entonces, por ahí con una empresa que estuve trabajando, empezaron, aparte de todo el proceso, dijeron, oye, probemos esta pregunta, y empezaron a darse cuenta que la gente que tenía esa cultura por leer libros de venta y aplicaba a casos concretos, te contaba la historia, tenía mejor desempeño en el resultado en los primeros meses. No te puedo decir que es una muestra muy grande, lo he hecho con 2 empresas, pero sí el hecho de que puedas validar que la persona se autogestiona es, yo te diría, clave en este negocio, porque al final, como dicen, vas a ser tu propio jefe, sí, tienes que responderle al promotor, a la aseguradora y a todos los que están ahí arriba tuyo, pero al final es tu negocio, es tu empresa, y si tu empresa vende, vives, si no vendes, no vives. Pero ahí está el tema de la autogestión, que viene la motivación y todo eso. Y me pareció muy bueno ese planteamiento en un libro de Brian Tracy, porque dice, oye, pregúntale cuál fue el último libro de ventas que se leyó. Yo en las sesiones que tengo con promotoría, suelo preguntar eso a los agentes, y les digo, oye, ¿cuál fue el último libro que se leyeron de ventas? Y a veces es como el grillo, yo empiezo clic, clic, y no mucha gente te puede comentar cuántos libros se leyeron. Y ahí viene la segunda parte, y dime qué fue lo que aplicaste en algún caso concreto. Entonces, son a veces pequeños tips, pero sí te pueden dar una pista si esa persona de verdad tiene esas características de autogestión, que yo creo que para este negocio como agente de seguro es clave el tema de autogestionarse. Y eso es lo más complicado, porque pues, la mayor parte de la gente que existimos en el planeta pues, no tenemos esa capacidad de autogestión, ¿no? Entonces, la labor del promotor a la hora de reclutar es justo ir cultivando eso, ir manejándolo. Ahorita lo que dijo Ernesto de que venderle a la familia es fácil. Yo entrevisté a un bueno... No dije que sea fácil, pero esa no es la prueba. Entrevisté alguna vez al presidente de la $1 Million, bueno, a Brian Nash, que es un muy buen amigo, y le digo, oye, debes tener ahí en el country club tus clientes, ¿no? Ninguno de mis vecinos es mi cliente. Oye, en tu familia, ¿no? Ningún miembro de la familia es mi cliente. ¿Por qué? No quiero mi trabajo tan cerca, ¿no? Entonces, el tema es que, y algunos promotores ya lo están haciendo, pero una buena práctica sería, no le puedes vender a tu familia en el primer año. O sea, hasta que te quedes en la industria, le vendes a tu familia. Porque entonces lo que pasa es que la gente se entusiasma
de una manera falsa, porque dicen, oye, pues sí, estoy vendiendo súper, ¿no? Y ya hice mis X pólizas que me pidió un promotor, porque ya me chuté a todos los primos y a mis cuñados y a lo que sea. Y entonces a la hora de salir a vender o de pedir referidos a la gente real, es donde viene el bajo. Por eso es que caen tantos, porque ese tema no está fácil. O sea, vender seguros es un tema bien, bien complicado, porque pues nadie quiere escucharte. O sea, no nadie, pero la mayoría no dicen, oye, ya me viene a vender lo que no quiero comprar, ¿no? Aunque lo sepas que lo necesitas o no, que lo necesitas, pero esto me cuesta arriba. Y esto que hablaban del acompañamiento, pues es fundamental en las primeras citas, ¿no? Ahorita decían, oye, ¿cómo virtual? Pues virtual, ahorita te juntas los tres en el Zoom, no pasa nada, tienes que acompañarte, recibir cierto acompañamiento. Y hay promotorías que lo han hecho muy bien en ese sentido que decía Ernesto también, del tamaño de la promotoría, donde van creando pequeñas promotorías y van haciendo field managers y al final tienes tu atención personalizada, no del promotor, porque pues ahora hay promotorías que sobrepasan los 1000 agentes de seguros, ¿no? O sea, hay 2 o 3 por ahí que tienen más de 1000 agentes. Pero obedece una técnica. O sea, hay que trabajar a propósito muchísimo en eso, en el recorrido desde que es un candidato a ser agente hasta que lo vuelves consolidado. Es un trabajal, ¿no? Es un trabajal y bueno, pues se entiende que los números sean chiquitos de retención porque hay mucha frustración en el camino. Lo que sí es que debe de haber más gente reclutando, porque por eso es que el número de agentes total no ha cambiado. O sea, como dice Ernesto, si lo comparas con el de hace 10 años, por decir, pues la diferencia no es así sustancial, ¿no? Y sí que se vende mucho la carrera, pero a retenerlos, ese es y sobre todo desarrollarlos, porque el tema es dejarlo ir, o sea, que la labor de promotor es, te tengo aquí, te doy todos los servicios hasta que tú pues, ya vuelas solo. O no vuelas solo y te quedas conmigo y vas a crecer, ¿no? También hay de las dos. Bueno, yo aquí quisiera, los escucho, pero quisiera tal vez hacerles una pregunta acá a todos en el panel. César, dices retener, ¿cómo hacer para retenerlos todo este tiempo? Al principio Gabriel mencionó las pasiones. Tal vez, ¿qué ven ustedes que tengan todos estos buenos agentes en común? Tal vez es la pasión que ellos tienen, que les gusta y que no hay que retenerlos, no hay que mostrarles o, ¿cómo se dice?, encaramelarlos con algo más, porque si es algo que les gusta, si es una pasión de ellos, de por sí eso sale y se convierten en tremendos vendedores, como se podría decir, ¿no? Solitos, ¿no? Sin tener que darle. ¿Qué creen ustedes que tal vez las pasiones influencian en este reclutamiento? ¿Cómo ven? ¿Quién contesta? Sí, bueno, retener puede sonar un poco agresivo, ¿no? O sea, retener es como atrapar, ¿no? Es como un slang de la industria, el hacer que se queden la mayor parte del mayor tiempo posible. Y sí tiene que ver, es que es un tema de ecualizar el asunto. Sí debe de haber, pues sí, pasión, significado con lo que estás haciendo. Hay por ahí muchas pruebas de que la vez que te quedas, sobre todo estás en seguro de vida, y desafortunadamente o afortunadamente tienes que pagar un siniestro, ¿no? Es el momento en que te revela que lo que haces es súper importante, así de, oye, no inventes, yo vi a la viuda o al viudo y pues, fue una diferencia en su vida y wow, o sea, el que vive eso no se va, ¿no? O sea, o es muy raro que se vaya. Pero sí también lo que dice Gabriel, el tema factor económico, pues claro, o sea, a mí me puede encantar el tema, pero si no me alcanza para vivir o no estoy logrando mis metas financieras, pues tan chino, ¿no? O sea, yo me tengo que buscar otro tema. Lo que hemos visto en entrevistas y todo es que va un poquito aparejado, esta sensación de logro, de meaning, de significado de tu carrera, que lo entiendas bien, cuál es tu rol, que te lo enseñen bien también, ¿no? Que no te digan, tú ve y véndele esa póliza esa y luego vemos, no, es muy fácil que se vayan así. Con el tema financiero y el tema de un desarrollo digamos, equilibrado, vamos, no equitativo de la vida, ¿no? Porque al final tienes que vivir mejor estando en esta carrera que lo que vivías antes. Si no, pues tú vas a buscar tu alternativa. Qué interesante.
Ahora, yo me imagino, obviamente que pues, dependiendo de las edades te buscan o no te buscan, ¿no? A mí solamente una vez me querían proponer ser agente de seguros. Pero, ¿por qué me debería llamar la atención ser agente de seguros? ¿Cómo me venderían ustedes la carrera si quisieran que yo fuera agente de seguros? ¿Cuál sería su método? ¿Cuáles serían las palabras básicas o fundamentales para venderme la carrera? Sé que ustedes no están en eso, pero ¿cuál podría ser? Ah, caray. Mira, yo empezaría por capitalizar tus relaciones. Fíjate que yo no te hablaría de nada muy romántico, ¿eh? Yo te hablaría de temas muy concretos de negocio, porque creo que una persona como tú ya tendría ese modo de razonar las cosas. Yo te diría, oye, es que es curioso, a los que somos aseguradores, nadie se acerca a vendernos nada. Es muy curioso, ¿no? Parece que uno tuviera una varita mágica y dijera, aparece una póliza de auto, ¿no? Y ya la aparece, ¿no? Normalmente es difícil conservar a nuestros agentes, quizás porque uno les pide que también hagan la contraparte. Pero yo te diría, una persona que lleva tantos años en un medio de comunicación, que se ha desarrollado en niveles socioeconómicos altos, que conoce la industria, pues podrías capitalizar de una manera muy buena tus relaciones, ¿no? Creándote una pequeña estructura porque tienes la base para financiarla, de gente que te haga citas, de gente que te aborde cierta información básica para la entrevista, etcétera. Yo te hablaría de volverte un broker, fíjate. Yo no hablaría de hacerte agente, porque créeme que hay una diferencia muy grande en que tú le ofrezcas a alguien ser agente, porque creo que la palabra en sí está demeritada, sobre todo por la policía. Y a decir que seas un broker. Uh-huh. El approach sería totalmente en lenguaje de negocio contigo. No sería o sea, no hay un mismo discurso, ni hay una misma narrativa para todos. ¿Sí? Créemelo. Hay esto de que puedes ganar hasta, digo, se lo acaban de aplicar a un sobrino, hasta 80,000 pesos al mes. No, puedes ganar más. ¿Sí? Pero mientras no se te diga que tienes que trabajar fuerte, con orden, con método, con disciplina, con carácter, profundizar en el estudio de lo que vendes, creer en lo que vendes. Yo les pregunto, yo la otra vez hice una pregunta aquí al panel. ¿Cuántos de ustedes han leído una póliza completa? Y esto es nuestro negocio. ¿Sí? Y no les digo que sea, a lo mejor es un ejercicio horrible leer una póliza, probablemente, por el lenguaje que tiene, pero vaya, finalmente eso es lo que le da concreción a nuestro negocio. La otra parte también debe de venderse, porque desgraciadamente en países como los nuestros, muchas veces la cultura del hacerme rico sin trabajar es algo muy atractivo, ¿sí? El problema es cuando se ve que sí hay que trabajar para hacerse rico, ¿no? Y está bien que se capaciten, que lean todos los libros de autoayuda que quieran, los libros de los grandes vendedores. Todo eso está muy bien, pero no creo que haya nada que sustituya a la voluntad, al trabajo duro y a la disciplina. Al menos los gentes que yo he conocido a varios, muchos diría yo, que han sido muy exitosos en las ventas individuales, que creo que de ese vendedor hablamos ahorita, no hemos hablado del broker corporativo, ¿sí? De ese vendedor individual, todos han marcado eso como sus factores de éxito. Un trabajo duro, una disciplina, un método, una organización de su información, una organización de su vida, ¿sí? Y desde luego, de haber empezado con una base que no los mate de hambre, ¿sí? Ese es mi pleito constante con la forma que hay de reclutar en el momento actual, ¿no? Yo creo que uno de los peores candidatos que puede uno tomar es a un desempleado. Básicamente. Aquí nos comentan, dice, bueno, yo pasé varios años con hambre, pero porque estaba convencido de que quería desarrollarme como agente de seguros. Yo creo que ya cuando compran la carrera, sí, exacto, ahí es carácter, ahí es disciplina, es seguir a pesar de las rachas malas, en fin, ya estoy en esto y no me salgo porque no me salgo.
seguramente que debe haber así, como Sergio, pues muchos, ¿no? Pero muchos terminan sin duda abandonando porque no es por ahí el camino, ¿no? Y entonces en esto, ¿creen que seguirán pasando los años y continuaremos igual o esta pandemia viene a cambiar las cosas hacia el futuro? Ya para cerrar, ¿qué comentan al respecto? ¿Todo La igual? forma de comercializar, bueno, los datos que comentaban en la tarde de la entrevista, la gente sí está demandando una forma de conectar diferente. Yo creo que es un tema de transformación de las promotorías, de las aseguradoras, en cambiar un poco más el lenguaje de cómo se comunican con los clientes, porque como decía César, y yo le saqué una foto a lo que buscaba la gente en el Google, y no buscaba un seguro de gastos médicos, no estaba buscando eso, estaba buscando otro tipo de producto, porque realmente tiene un concepto muy diferente. Entonces ese es un tema cultural que por un lado también las aseguradoras tienen que traducir lo que hablábamos en la semana anterior, el lenguaje de cómo posicionan un producto en el mercado. Creo que eso tiene que ser el cambio. No sé si eso va a jalar más gente para que se convierta en agente, no lo sé, pero sí, por un lado, la que no haga ese tipo de cambios se va a empezar a quedar un poquito más rezagada en la forma de cómo conecta con la gente, porque la gente hoy quiere a lo mejor igual interactuar con una persona que le explique el producto, pero a lo mejor no lo quiere ver presencial. O sea, que no me venga a ver a mi casa, lo veo por video y contrato online. Y ese es un proceso que la gente está buscando hoy y se va a quedar por más tiempo, pero sí el lenguaje de cómo conectamos con la gente, yo creo que tiene que empezar a cambiar un poco desde las aseguradoras y eso permear a los promotores, que son los líderes de los agentes. Y para cerrar un poquito el punto que preguntabas hace un rato, yo haría lo que dijo Ernesto, pero te preguntaría algo diferente. ¿Cómo te gustaría trascender? Te ofrecería la chamba de broker, pero te daría la pregunta, ¿cómo te gustaría trascender? Ok, sí, gracias. Son otras. ¿Cómo se ve que el 1-a-1, como bien manejaba Ernesto esto, es lo que pesa ya en el momento de la verdad? Evidentemente, César decía, y claro que yo recuerdo todas esas épocas donde se llenaban salones y salones de personas para ver quién se quedaba, como dicen, si respiraba se quedaba, ¿no? Esos tiempos, sí, exacto, ese espejito. Pero ahí tú, ¿qué opinas, César? ¿Cómo ves esto? ¿Crees que esto puede cambiar? Sobre todo porque tú has estado platicando mucho y muy de cerca ahora con los foros y con mucha gente que ha estado investigando el tema del futuro del seguro. ¿Tiene que haber un cambio en este tema de reclutamiento? ¿Se va a quedar así? ¿Qué podríamos esperar? Sí. No es que yo le eche porras a los promotores, que además tengo muchos amigos en esa actividad, pero yo sí creo que son fundamentales para desarrollar, atraer a más agentes. Compañías que tengan esta opción, esta visión de que me voy a ahorrar una lana si no tengo promotores, de que tengo que cortar costos por ahí y no va a funcionar, ¿no? O sea, en realidad van a terminar gastando más en términos de si es que quieren seguir reclutando agentes. Se recluta por vida, la verdad, la mayor parte de las veces se recluta vendiendo vida y están dejando un área importantísima que es daños. Nadie quiere traerle ahí, o nadie está haciendo una labor de recluta de daños y y lo que se gana en daños también está bastante bueno. Así que hay una labor también que hacer por ese lado. Si tú ves a los agentes que manejan daños, el perfil de edad todavía es un poquito más arriba que el normal. No, por ese lado también hay que trabajar en que alguien entre directo al tema de daños, ¿no? ¿Por qué no? Si se percibe como una evolución. Ya vendes vida, bueno, ahora vemos. Pero pues, bien te puedes brincar esa fase sin ningún problema. Yo lo que diría es que tendremos que empezar, porque está muy dicho y durante muchos foros, oye, es que la imagen de la gente de seguros está... En algún momento tendremos que hacer algo porque cambie. Yo sí abogaría porque tenemos que ser más honestos con la gente. Vas a venir a ser agente de seguros y que no te dé vergüenza, ¿no? O sea, la gente de seguros es esto, puedes ganar esto, tu trasciendes así. Pero no que ya que estén en la oficina les digan, ¿qué quieres agente de seguros? ¿No? O sea, ¿y qué pasa? Y sigue pasando un montón de veces. Entonces, a lo mejor hasta se ahorran más vueltas. Oye, voy a ser agente, es para ser agente de seguros. No, serás, ni voy. Bueno, ya. Te ahorras una vueltecilla. Pero sí, yo creo que
que sí lo tiene que cambiar. Evidentemente necesitamos más agentes de seguros. La pandemia pues dejó mucha gente sin empleo, que como dice Ernesto, yo no buscaría gente sin empleo que comúnmente no tiene empleo, ¿verdad? Pero ante una coyuntura sí es probable que mucho empresario pequeño se haya quedado sin esa vía y diga, bueno, él tiene espíritu de empresario, ofrécele una opción empresarial, no le ofrezcas un trabajo, ¿no? A lo mejor él se queda sin vías porque por la circunstancia lo arilló y se quedó sin mercado y lo que tú quieras. Y puede hoy haber mucha gente que tenga esas ganas y que le dices, mira, aquí lo que, no tienes que poner infraestructura, no tienes que invertirle en nada, pero tienes este espíritu empresarial, pues pégale que aquí hay, ¿no? Es un producto y puedes crear tu propia experiencia empresarial. Ahí vería una oportunidad derivado del tema de pandemia, ¿no? Y ahí creo que había que aprovecharla. Gracias, César. ¿Algún comentario final? ¿Alguien que quiera cerrar con un comentario esta sesión? Pues hay uno evidente, ¿no? Que pues algo habrá de cambiar porque por ahí alguien lo dijo. Si sigues haciendo lo mismo, ¿por qué tendrías que esperar algo diferente, ¿no? Vaya, en ese nivel de obviedad están las cosas. Y por otro lado, pues también creo que hay que considerar que los nuevos segmentos de mercado, los millennials, como lo dije la otra vez, que empiezan a tener ya poder adquisitivo suficiente, y los que vienen detrás, sus hábitos de consumo van a ser muy diferentes. Entonces, si tú te insistes en mantener las cosas que se conocieron en los 80s, en los 90s, para este tipo de mercados, creo que vamos derechito contra la pared. Ese sería mi comentario. Pues gracias, gracias. Pues el tiempo ahora sí que nos ganó en esta ocasión también, como ocurre muchas veces, pero pues, realmente ha sido un gusto, bueno, escucharlos a todos ustedes hablando de esto, leyendo a los que nos escriben y gracias a los que nos acompañaron por Facebook Live. Nos despedimos de los amigos de Facebook Live. Que sigan bien, cuídense mucho y bueno, por aquí andamos